Bien, y a esta hora de la tarde ustedes ya la ven, los que no la van a escuchar, estamos con Alicia Contreras, editora internacional de CNN Chile, porque vamos con Francia y con algo que se sabía que iba a pasar. No se sabía cuándo, pero fue antes de lo esperado tal vez. Y me refiero a la moción de censura en contra del presidente de Francia, votada por la extrema derecha y por toda la izquierda. Exactamente. Una Asamblea Nacional ingobernable, porque no hay ninguna mayoría, pero que se pusieron de acuerdo entonces para derribar el gobierno entonces de Francia. El primer ministro Michel Barnier se ve obligado a renunciar y es el gobierno más corto de la Quinta República en Francia. Solo 3 meses alcanzó a estar el primer ministro Michel Barnier, que mañana va a presentar su renuncia ante el presidente Emmanuel Macron, quien ya confirmó que a las 8 de la noche de mañana va a hablar y debería entonces nombrar al nuevo primer ministro. ¿Qué fue lo que pasó acá? Ya lo veníamos anunciando. El primer ministro de Francia quiso pasar una ley respecto al presupuesto sobre seguridad social a través de un decreto. Esto enojó a la Asamblea Legislativa porque entonces no iban a votar por este proyecto, que no generaba tampoco un acuerdo en la Asamblea General, que está bastante dividida, no hay ninguna mayoría. Es por eso que se une la extrema derecha y la izquierda, presentan mociones de censura y la aprueban por más de 300 votos. Hoy se realizó esta sesión a eso de las 4 de la tarde de Francia, más bien 8 de la noche de Francia, 4 de la tarde de nosotros. Finalmente se aprueba esta moción de censura, y en esta sesión también habló el primer ministro Michel Barnier, ahora ex primer ministro, donde básicamente se despide de su cargo. Escuchemos lo que dijo Barnier. Como un honor. Considero un honor haber sido durante 3 meses y seguir siendo el primer ministro del pueblo francés, de todos los franceses. Y en el momento en que esta misión termine, quizá pronto, permítanme decirles que seguirá siendo para mí un honor haber servido con dignidad a Francia y a los franceses. El problema ahora es que es prácticamente ingobernable entonces Francia, porque en la Asamblea Legislativa nadie tiene una mayoría, y es por eso entonces que no están pudiendo pasar ninguna ley. Y ahora los ojos entonces están puestos en el presidente Emmanuel Macron, quien debe designar a un primer ministro, pero él se resiste a nombrar, por ejemplo, a un primer ministro de la izquierda, quien es el que tuvo este sector la primera mayoría en las elecciones legislativas pasadas. También hay otro sector importante, que es el de la agrupación nacional, la extrema derecha, liderada por Marine Le Pen, que también impulsó esta moción de censura. Hoy ella tuvo una entrevista con la televisión francesa y dijo que si bien no está pidiendo la renuncia de Emmanuel Macron, que sigue hasta 2027, de todas formas dice que la presión está sobre él y que tiene que tomar una decisión. Revisemos lo que dijo. No estoy presionando, no estoy pidiendo la dimisión de Emmanuel Macron. Estoy diciendo que llegará un momento en el que, si no tomamos la vía del respeto a los electores, a las fuerzas políticas y a las elecciones, entonces la presión sobre el presidente será cada vez más fuerte. Pero él es el único que tomará la decisión, el único que tendrá la última palabra sobre si quiere que los franceses vuelvan a votar antes de 2027 o si quiere seguir en el poder a cualquier precio. Esta moción de censura nunca se había aprobado desde 1962. Es inédito para los franceses entonces que se haya derribado este gobierno que solo llevaba 3 meses. Pero muchos señalan que esta crisis política viene desde la decisión de Emmanuel Macron de llamar a unas elecciones legislativas. Él hace más de 3 meses entonces que llama a estas elecciones y no se entendía por qué lo estaba haciendo, y esto derivó entonces en que la Asamblea Legislativa quedara muy fraccionada. De hecho, tenemos una gráfica con los distintos sectores de esta Asamblea Nacional de Francia, y ahí vemos cómo la mayor cantidad de diputados lo tiene la izquierda, donde se ubica Francia Insumisa y el Nuevo Frente Popular, también la izquierda democrática y republicana. Otro sector importante es la centro derecha, donde están los republicanos, la Unión de Derecha por la República, que es más bien el oficialismo de Emmanuel Macron. Juntos también es de Emmanuel Macron.
Y una tercera fuerza también importante es la extrema derecha con la agrupación nacional de Marine Le Pen. Nadie tiene una mayoría entonces en la Asamblea Nacional y eso hace ingobernable entonces pasar legislaciones en la Asamblea Nacional, y esto viene desde la última decisión de Emmanuel Macron de llamar a asambleas legislativas, que lo hizo después de las elecciones para el Parlamento Europeo, donde la extrema derecha tuvo la primera mayoría. Mañana entonces va a hablar Emmanuel Macron, debería designar rápidamente a un nuevo primer ministro y va a tener que seguir entonces esto en Francia, porque no se puede llamar a nuevas elecciones por lo menos hasta junio del próximo año. Y nos vamos a Corea del Sur, donde también están atravesando una crisis importante después de la decisión del presidente de Corea del Sur de decretar una ley marcial que duró 6 horas. Ayer lo vimos, lo decretó a las 10:30 de la noche. Los militares fueron a la Asamblea Nacional. Sin embargo, los parlamentarios finalmente votaron por rechazar esta ley marcial que duró solo 6 horas. Tras esto, ahora el presidente de Corea del Sur tiene que asumir las consecuencias de esta decisión y su futuro político está prácticamente al borde del abismo, porque las manifestaciones continúan en Corea del Sur y la oposición ya presentó una moción para destituir al presidente. También hay pedidos de renuncia por parte de la ciudadanía y su propio partido ya analiza expulsarlo. Escuchemos lo que dijo el líder de la oposición. Lo intentarán de nuevo para corregir sus deficiencias después de haber fracasado una vez. Cuando llegue ese momento, nosotros, los ciudadanos, junto con el Partido Democrático de Corea y nuestros legisladores, daremos un paso adelante y lucharemos para asegurar la victoria. En el momento en que se den cuenta de que la ley marcial impuesta con el poder militar es ineficaz, creo que recurrirán a iniciar un conflicto localizado. El riesgo de provocar a Corea del Norte y, en última instancia, desembocar en un conflicto militar es considerablemente alto. Esta nueva jornada, después de que el presidente de Corea del Sur se retractara y levantara entonces esta ley marcial, el ministro de Defensa renunció a su cargo, asumiendo las responsabilidades, también otras series de figuras políticas. Sin embargo, acá lo más probable es que se realice un juicio político en contra del mandatario, y probablemente esta decisión de llamar a la ley marcial tiene que ver con el miedo a enfrentar un juicio político. De hecho, la primera presidenta que tuvo Corea del Sur fue declarada culpable de abuso de poder y corrupción después de un juicio político y fue encarcelada. Es por eso entonces que acá se cree que eso es lo que temía el presidente de Corea del Sur, y es por eso entonces que llama esta ley marcial, según él, para proteger a la política del país de las fuerzas comunistas. Sin embargo, acá hay un reportero de CNN que estuvo en el lugar y asegura que si bien hay manifestaciones después de esta intensa jornada en Corea del Sur, los coreanos están realizando su vida de manera tranquila. Revisemos el informe de nuestro compañero de CNN. Hay miles de personas marchando en Seúl ahora mismo hacia la oficina del presidente. Esto fue parte de una protesta iniciada por un sindicato que pide la dimisión del presidente. La gente hace cánticos exigiendo el arresto del presidente Yoon Suk-yeol. Esto, por supuesto, después de que declarara lo que puede haber sido la ley marcial más corta que el mundo haya visto, en un anuncio el martes por la noche, que fue seguida por estos dramáticos acontecimientos, donde los legisladores se reunieron en mitad de la noche en la Asamblea Nacional. Hubo soldados que intentaron detenerlos, pero fracasaron. Y finalmente, unos 190 legisladores votaron a favor de anular la ley marcial. Entre ellos 18 miembros del propio partido del presidente, quien también ha salido a condenar lo que hizo antes del amanecer. Se retractó y canceló la ley marcial, pero ahora tiene que enfrentarse a las consecuencias. Su propio partido político pide la dimisión. Su aliado cercano, su ministro de Defensa, su jefe de gabinete y varios altos funcionarios han dimitido. Y mientras tanto, los partidos políticos de la oposición se preparan para un intento de destituir al presidente. En este momento, está en serios problemas políticos.
Pero debo recalcar que aunque en realidad hay una especie de crisis política, no se siente realmente en las calles. Esta mañana aterricé en el aeropuerto de Incheon, la principal puerta de entrada internacional a Corea del Sur, y funcionaba con normalidad. No había ninguna presencia inusual de las fuerzas de orden o de seguridad. A la hora de almuerzo, los restaurantes del centro estaban llenos de oficinistas que almorzaban. Estaban hablando de esto, y todos con los que pude conversar están indignados porque el presidente intentó acabar con décadas de gobiernos democráticos, con una medida que realmente conmocionó a esta nación. Pero parece que las consecuencias políticas afectarán a este país durante algún tiempo. Entre jueves y sábado se votaría entonces esta moción para destituir al presidente de Corea del Sur después de esta ley marcial que impuso y que duró 6 horas en este país, una de las democracias más estables de Asia. Nos vamos ahora a Cuba porque un nuevo apagón se registró en esta isla que la dejó completamente a oscuras. Según las autoridades, este apagón se registró cerca de las 2 de la mañana y mientras avanzaba el día pudieron reponer de a poco algunos sectores la electricidad. Fue una nueva desconexión del sistema energético nacional y acá tuvieron entonces que suspender las actividades de carácter laboral y también las docentes. Esta es la tercera vez en casi 2 meses que se registra un apagón en la isla. Más aún, el 53% de la telefonía móvil en la isla también se vio afectada por este apagón, que se están registrando entonces estos cortes generalizados debido por una parte a la falta de combustible para la electricidad y también por fallas en las instalaciones que ya están bastante viejas y que no se han podido mantener de forma adecuada, también por las sanciones que se han impuesto a la isla. Tercer apagón entonces en casi 2 meses que por supuesto afecta a la población y también se suspendieron las actividades laborales y también escolares. Nos vamos ahora a Estados Unidos porque un hecho dramático se registró hoy día en las calles de Manhattan. Tenemos el apoyo donde se ve como un hombre encapuchado mata a tiros al director ejecutivo de United Healthcare, una empresa de seguros de salud muy grande en Estados Unidos. Ahí lo vemos, Brian Thompson, de 50 años. Esto ocurrió cerca de las 7 de la mañana, cuando el pistolero, según lo que ha dicho la policía, estuvo al acecho durante varios minutos mientras esperaba a este hombre que iba a una conferencia anual de inversores de la empresa. Este pistolero huyó, atravesó un callejón y se subió a una bicicleta y todavía no se puede dar con él. De hecho, la policía ofrece una recompensa de $10,000 por datos respecto de este encapuchado que mató a tiros entonces a este empresario. No está claro las razones, pero la policía dice que parece ser un tiroteo selectivo. Esta empresa de la cual este hombre, Brian Thompson, era el CEO, es una de las principales compañías en el mercado de atención médica de Estados Unidos, es decir, específicamente seguros de salud. Entregaba esta empresa que era una de las más grandes en el país. Ahí se ven entonces las imágenes. Además, en pleno Manhattan, sí, es muy cerca del MoMA, del Museo de Arte Contemporáneo. Fue en las afueras del Hotel Hilton de Nueva York. Sí, así es, 7 de la mañana. Plena luz del día. De hecho, se acercaron los policías a rodear el área para las pericias, mientras al otro lado estaban armando el árbol de Navidad. Sí, muy cerca del Rockefeller Center. Exactamente. Todavía no se sabe entonces las motivaciones de este asesinato de este empresario de United Healthcare. Seguimos en más bien en África, pero respecto del presidente de Estados Unidos, que lo captaron durmiendo en medio de una transmisión en vivo. Ahí vemos las imágenes de Joe Biden, el mandatario. ¿Te imaginas que hubiera sido el candidato presidencial? Sí, así es. Durmiendo, entonces estaba en una reunión con presidentes de varias naciones africanas. Él está en África en una visita y lo captaron durmiendo. Bueno, ¿será el cambio de hora? ¿El jet lag? Sí. Bueno, llegó hace unos días a África, entonces ya debe haber pasado.
Bueno, fin de año, estamos cansados. Estamos cansados, sí. Lo ya. entiendo, lo Sí, entiendo. ha sido un año difícil para él también. Exactamente. Y nos vamos ahora con noticias de la música. Seguimos con las recapitulaciones de fin de año. Y Billboard escogió a Beyoncé como la mejor estrella pop del siglo. Billboard hizo una lista de 25 estrellas de pop más grandes de los últimos 25 años y escogió a Beyoncé entonces como la mejor estrella pop. Hubo una polémica porque en segundo lugar estuvo Taylor Swift. Beyoncé le gana. Le gana a Beyoncé. Y de hecho la empresa Billboard tuvo que salir a explicar esta decisión y dijo que escogieron a Beyoncé por su influencia, impacto y la evolución de su carrera a lo largo de los últimos 25 años. Pero reconocen también que Taylor Swift es una estrella del pop muy importante si se consideran sus cifras en venta de álbumes y su afluencia a sus giras mundiales. Beyoncé queda en el primer lugar, Taylor Swift en el segundo y en tercero Rihanna. Y en este ranking de 25 estrellas pop aparecen 2 latinos, Shakira en el puesto 17 y Bad Bunny en la posición número 23. Eso es todo, María. Igual es buena Beyoncé, hay que decirlo. Sí, por supuesto, ¿no? Tremendas artistas. Ahí el trío que estaba disputando el primer lugar. Sí, y lo hacen todo, bailan, cantan, impactante su talento. Bien, muchísimas gracias, Alicia Contreras, con informaciones internacionales que finalmente terminan ahí con algo más animado. Nos vamos a la pausa y ya estamos de regreso desde la reunión anual de la SOFOFA. Ya estamos de vuelta con ustedes.